Buenos días, estudiantes de grado cuarto del Colegio Emilio Valenzuela. Están bienvenidos a el programa que inicia la secuencia de actividades de su proceso en geometría que se llama rotación. Entonces, este programa fue creado con el fin de que ustedes puedan identificar qué es lo que corresponde a la rotación, ¿sí? Entonces, básicamente se va a explicar inicialmente en qué consiste el programa GeoGebra, porque puede llegar a ser nuevo para ustedes, y en segunda instancia se va a explicar cómo pueden explorar propiamente el programa de rotación. ¿Listo? Entonces, GeoGebra es un programa de geometría dinámica, básicamente. Entonces, en la parte superior nos encontramos con unas barras de herramientas, encontramos que se pueden crear puntos, ¿sí? Se pueden crear rectas, segmentos, ¿sí? Se pueden crear rectas paralelas, perpendiculares, se pueden crear polígonos. Entonces entre esas encontramos triángulos, partimos de los triángulos, los cuadrados, ¿cierto? Los cuadriláteros de manera general, los pentágonos, los hexágonos. Si estamos hablando de polígonos regulares, se puede crear circunferencias, ¿cierto? Se puede obtener la medida de un ángulo, la medida de una distancia de un segmento, ¿sí? Y se puede obtener deslizadores. Entonces, esos deslizadores son los que nos permiten, a partir de que se modifique el deslizador, ya lo vamos a ver en el programa, se altere una función en el mismo programa. Por ejemplo, si yo muevo el deslizador, entonces que la longitud de un segmento aumente, ¿sí? Entonces, básicamente este es el programa de GeoGebra, ¿sí? Acá tenemos la vista gráfica, ¿sí? Y entonces ya entramos en materia en lo que corresponde con nuestro programa de rotación. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta que la rotación, ¿cierto? Entonces, para la rotación se tiene que tener en cuenta, primero, un punto que va a ser el centro de rotación, ¿cierto? Entonces, en este caso hemos escogido o seleccionado a, eh, marquémoslo de otro color, marquémoslo de color amarillo. Eh, Se tiene que tener en cuenta un ángulo de rotación y un sentido de la rotación. Entonces, acá para ello existen estas dos casillas. Para ello se han diseñado las dos casillas que son en cuanto a la rotación en sentido de las manecillas del reloj. Esa rotación, cuando se realiza en relación a las manecillas del reloj, significa que se le denomina en sentido horario. Horario, pues dependiendo, eh, debido a las manecillas del reloj, ¿sí? En sentido antihorario sería en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si yo quiero rotar este triángulo con respecto al punto C, en sentido de las manecillas del reloj, entonces va a ser hacia acá. Va a empezar a girar hacia acá, hacia acá. Ya tranquilos que más adelante lo vamos a poder evidenciar. Y si lo quiero girar en sentido antihorario o en sentido contrario a las manecillas del reloj, bien, lo debo girar hacia nuestra izquierda. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que yo lo quiero rotar en sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, en sentido de las manecillas del reloj. Inicialmente me estaba botando un deslizador que me dice, bueno, ¿en qué ángulo usted lo quiere? Eh, ¿En qué ángulo usted lo desea rotar? ¿Sí? Con el objetivo de que usted pueda pues obtener el resultado final de dicha transformación en el plano. ¿Listo? Entonces eso es lo que debemos evidenciar. ¿Listo? Entonces vemos que se está rotando. Se rotan en sentido de las manecillas del reloj. Entonces depende, ¿lo podemos mover hacia acá? Sí, pero entonces tenemos que evidenciar el ángulo que se está formando. Este ángulo que se está formando acá, ¿sí? Ese ángulo que se está formando acá, eh, este de acá, me está diciendo si es en sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Ya lo vamos a evidenciar con más calma. Bueno, entonces recordamos que cuando le damos clic acá en la casilla, lo que se está diciendo era que
rota en sentido de las manecillas del reloj. O sea que si va a rotar en sentido de este punto y dependiendo de este ángulo, entonces va a girar hacia acá, ¿verdad? Va a girar hacia abajo, ¿cierto? Va a empezar a girar así, ¿cierto? Entonces en este caso 0 grados, o sea que fíjense que va a quedar en la misma posición, va a quedar exactamente en la misma posición. Acá abajo vamos a tener un texto que nos va a decir, bueno, está girando con respecto al punto tal, tantos grados, y si es en sentido o si es en sentido contrario, ¿listo? Para tenerlo presente. Entonces vamos a empezar a aumentar esto. Y entonces, si a este puntico le ponemos un rastro, vamos a identificar cómo se va formando un círculo, igual que las mismas manecillas del reloj. Entonces, bueno, empieza a girar. Acá llega el momento en que este triángulo rotó 90 grados. ¿Con respecto a qué punto? Al punto A, ¿cierto? Entonces, rotó 90 grados, ¿sí? Entonces, este triángulo rotó 90 grados. No solo con respecto a este segmento, ¿verdad? También fue con respecto a este segmento, porque este segmento va a formar un ángulo de 90 con el nuevo segmento del triángulo verde, ¿listo? Y de igual forma con el ángulo formado entre el segmento AB y el segmento AF, que sería la nueva posición, ¿sí? Vamos a seguir realizando la exploración, ¿sí? Y entonces ahí vemos como el ángulo va aumentando, ¿cierto? Lo tenemos de tres formas el ángulo, por medio del deslizador, por medio de una etiqueta, ¿sí? Un título acá y por medio de este texto, ¿sí? Vemos que los tres coinciden, ¿sí? Entonces vemos que va dando la vuelta, va aumentando los grados hasta llegar a los 360 que se queda en su posición inicial. Entonces fíjense que en sentido de las manecillas del reloj al rotar con respecto a hay dos formas en que queden en su punto original, o cuando el ángulo sea 360 o cuando el ángulo sea 0, ¿verdad? Entonces esto lo podemos deslizar en una iPad, en una tablet, en el computador. En este caso yo estoy en un computador, entonces lo empiezo a deslizar con el cursor del mouse, ¿sí? Lo pueden deslizar con la tablet también, como lo mencioné anteriormente, ¿cierto? Y pues este es el caso que corresponde al sentido de las manecillas del reloj. Listo, deshabilitamos la casilla y digo, bueno, ahora quiero rotarlo en sentido contrario de las manecillas del reloj. Me aparece un nuevo triángulo de color azul y me aparece un texto en azul correspondiente a la rotación, ¿sí? Recordamos que va a ser la rotación con respecto al punto A, y dependiendo de esta cantidad de el ángulo, depende en este caso del deslizador, ¿verdad? Entonces va a rotar en sentido de las manecillas en sentido contrario de las manecillas del reloj, o lo que se suele denominar como el sentido antihorario. Entonces si lo deslizamos, va a ir en sentido contrario, ¿cierto? Entonces fíjense que por acá tiene que dar un ángulo de 90, ¿cierto? Un ángulo de 90 aproximadamente es por acá. En el otro nos daba una figura totalmente, nos daba la posición de la figura totalmente diferente, ¿sí? Porque es que el sentido juega gran importancia en esta parte, ¿listo? Entonces va a rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Y empieza a hacer una trayectoria en ese sentido, en sentido contrario. Entonces volvemos a evidenciar que hay dos casos en los que este triángulo queda en la posición inicial. Cuando se rota con respecto al punto A, 360 grados, o cuando se rota con respecto al punto A, 0 grados. Pero entonces si se rotó 0 grados, entonces no se realizó una transformación en cuanto a una rotación, ¿sí? Entonces recordamos que la rotación es una transformación de una figura en el plano cartesiano. Entonces esa transformación requiere a un movimiento con respecto a un punto y a un ángulo. Y pues es importante el sentido, si es en sentido horario o si es en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, pues más adelante se les realiza la invitación de que exploren este programa. Entonces, pues construyan muchas cosas que les pueden ser de su interés. En este programa principalmente les va a aportar en cuanto a la rotación.
Listo, entonces más adelante resolverán unas preguntas en su programa de geometría en primaria, ¿sí? Correspondiente al grado cuarto, y pues espero les haya servido bastante y hasta la próxima.